Cantate algo, uno que cuando se repite dice las mismas tonterías, a que sí, ¿para qué las voy a volver a decir? Bueno, gracias por venir, porque en el día, ¿no? Bueno, yo quiero parafrasear una frase de John Berger, de su libro sobre Picasso. Dice Berger, lo que le ocurrió a esos cuerpos al ser pintados es el equivalente imaginativo de cuánto sintieron en la carne. Se nos hace sentir su dolor con nuestros propios ojos. Berger se refiere a los cuerpos dolientes en el Guernica. En muchos de los cuerpos pintados en este álbum, el lector, que mira, también se encuentra con el dolor. Tabaré, Castelli, Molina, Narval, María Muratore, Yuda, Enriqueta Muniz, María Domecq. Así también en otros personajes hay amor, coraje, cobardía, risa, picaresca, cinismo, locura. Quiero decir, marcas de pasiones imborrables. El álbum es como un imán, que como el bello título de Lévi-Strauss, convoca a mirar, escuchar y leer. Sí, porque escucho la voz que le imagino a Renzi y mi boca a Ricardo Piglia. En la mano que dibuja o pinta, en el silencio de la tela, escucho el ruido de la tinta. En la boquita pintada de Nené, Manuel, lo veo, con su sonrisa, que le iluminaba la cara. Leo y releo cada silueta como si fuera la primera vez. Los textos que acompañan las pinturas están escritos a la manera de siluetas. La silueta de Mansilla y de Luis Chitaroni. Imborrables es como un símil de aquellos libros iluminados en la Edad Media, hechos a mano, pero a la vez tan profano en su ejecución cooperativa como si lo hubieran hecho Eloísa Cartonera. Quiero contar la manera en cómo se trabajó. Marcelo Gargiulo y yo le sugeríamos a las pintoras un personaje y éstas hacían lo suyo. Para los que escribíamos, disponíamos de distintos recursos. Elegíamos una escena de un personaje que no quedaba reducido a una mera descripción. Estaban los personajes de siempre, los de antes, los de la escuela primaria y secundaria, Rosaura Las 10, Facundo, incluso aquellos que nos leyeron en la infancia, Martín Fierro, Juan Moreira. Más tarde, los personajes que fuimos descubriendo en cada edad de la lectura. Maldoror, Erdosán, Funes, Amalia, la Condesa Sangrienta. La diagramación de Pablo Ripesa le dio al libro un movimiento que impidió que se petrificara en un formato estereotipado. Personajes fue el núcleo duro, a partir del cual se fue hilvanando y deshojando el libro. El epílogo de esa sesión termina con un epígrafe de Calvino. Yo creo que los nombres de los personajes son muy importantes. También figuran los alter egos de Saer, de Piglia, de Juan Martín, Tomatis, Renzi, Minelli, y hasta Cortázar, que marcha enmascarado detrás de Morelli. En el álbum nunca imperó una retórica uniforme. La brevedad no respondió solo a la obligación de la cantidad de caracteres. Todos los textos tienen la marca de estilo de cada autor o cada autora. Nunca hubo un servilismo a la fijeza de los rasgos físicos o morales del personaje. Tampoco una tipología de la época. Y se trataba de contar el argumento y una semblanza del personaje. No hubo copia, tampoco ilustración. Mucho menos una analogía mecánica entre escritura y pintura. El álbum comenzó a fines del 2019 y durante la pandemia nos juntamos por Zoom. En varias de esas ocasiones se sumó Fernando Fagnani. Nos cruzamos correos con sugerencias, pero nunca hubo un manual de instrucciones ni una finalidad pedagógica.
sí podemos decir una epifanía, un encuentro, una revelación. La pintura de la tapa del libro es de María Pinto. Elegir esa sirena del Río de la Plata fue juntar las dos orillas. El acuerdo, como el canto, fue unánime. Se trata de Rebeca Linge, la heroína de la novela fantástica de la escritora fantástica uruguaya Armonia Sommer. La primera imagen que encontramos al abrir el álbum es la de Cortázar, jugando a la rayuela, regalo de Felipe Noé. En el prólogo quedamos prendados de la miniatura de Liliana Porter. Después, en el recorrido del álbum, de una orilla a la otra, aparecen dos hojas escolares. En la primera, Ana Tiscorni y su tabaré camuflado. En la segunda, Alicia Gascué con la bandera uruguaya y su sol flameando. Todas ellas, gracias a Laura Malosetti, le regalaron al álbum sus pinturas. La primera protagonista del álbum es Emma Zun, de Borges. Aparece pintada dos veces, como si la pintora, Noemí Espadaro, hubiese captado en la duplicación de la imagen los dos hechos decisivos de la vida de la protagonista. A continuación, Alia Gardelito, el personaje de Bernardo Cordon, pintado por Marcela Mota. Está en un paisaje porteño de otro tiempo, junto a un buzón y un pucho que le cuelga de los labios. En el final de este comienzo del álbum, quiero citar un párrafo de las Memorias de Balthus, que describe el trabajo de las pintoras. Dice Balthus: nadie piensa lo que realmente es la pintura, un oficio. Hace falta tanto esfuerzo físico que corresponde a la meta que te has marcado. El álbum no fue un delicado equilibrio. Quizás en eso reside su mayor mérito. En la sesión Bestiario vuela la mosca verde Olivari y los donguis de Wilco, y se esconden en las alcantarillas del Parque Lezama. En las invenciones está la máquina demoníaca de Morel, la ciudad de Russell, también el neocriollo inventado por Jules Solar, un injerto entre idiomas que van del español, el portugués y el guaraní. Entre los detectives está Echenique, que es un personaje que anda por el mundo, de la novela de Saturán, que no está acá, leyendo la memoria de Simenón. Hasta Parodi, que es el primer detective que tiene su agencia en una celda. En Desiertos está la topografía que con Facundo funda el desierto político y la división irreconciliable civilización-barbarie. El buscador de oro de Ar, uno de los locos que se va al desierto y vuelve y el desierto entra a la ciudad. En Niños y Niñas, el proletario, el cara pálida, el hijo judío, Tini, Polilla, Agustín, Celestina, y en el final el cuento de Cortázar de la niña estatua. Entre los personajes, el señor Galinde, Sama, Lucho Maidana, el Pollo Funes, Jordan, Tony Pollard. Entre los personajes femeninos comienzo con el de María Moreno, Sandro Paco, Jacinta, Lola, Fedora, Marta Riquelme, Dolores, Rabadilla. Es una guía, ¿sí? Y Rafael y Kitty y Rafaela Baroni del polaco Cheifé, que bueno, estuvo con nosotros también ahí en el bar en alguna de las reuniones. Los dúos, Fierro y Cruz, Andrés Galván y Tony Rocha, Tucci y María, Stoughton y Charniel. Finalmente la muerte de Adán Buenos Aires y su cortejo. El pasajero de Nogitri, Elena Bellamuerte, el viejo Vizcacha, la Prida y el íntimo cuchillo en la garganta. De hecho, siempre hay protagonistas que faltan. Suele suceder. El diccionario está hecho, entre otras cosas, y muchas cosas, para resaltar las omisiones. El libro está dedicado a Luis Chitarone y a Noé Gitry, que escribieron sus siluetas en este álbum. Como un graffiti, como una escritura pública, como una pintada en la pared, este álbum ya mítico, lo podrían continuar lo que tengan ganas, de agarrar un pincel o apretar la tecla. La literatura no tiene propiedad privada, no es de nadie y es de todos. En Imborrables no hay una jerarquía entre siluetas, introducciones, prólogos y epílogos.
aquí estamos con Laura y con Eduardo, 3 de los tantos que hicimos este álbum y que colaboramos con Mirar y Escribir. Agradecerle a uno es agradecerle a todos. Sin ese trabajo en Colmena, Imborrables hubiese sido imposible. De hecho, acá está Natalia Sayac, la más joven del álbum, y el más grande que no pudo venir, Juan Ripo. Para concluir, me valgo de una indicación borgiana de 1925, que es muy hermosa. La prefacción es aquel rato del libro en que el autor es menos autor. Es acaso un leyente y goza de los derechos de tal alejamiento. Sorna y elogio. La prefacción está en la entrada del libro, pero su tiempo es de posdata. Y es como un descartarse de los pliegos y un decirle adiós. Bueno, muchas gracias. Bueno, pero si me sirven un poco de agua. Hola. Bueno. 2 amigos, 4 amigos, una red de amigos aislados en una rarísima y sobrecogedora pandemia. Uno de ellos, además de un gran escritor, es psicoanalista. Antes se juntaban en un bar a charlar y a evocar sus personajes favoritos de libros que escribieron sus escritores admirados. Y empezó el ping-pong virtual, sanador y salvador, que involucró hasta ahora nada menos que 42 autores, 3 artistas visuales, además de otro artista que escribió, que es Eduardo, y algunas sutiles intervenciones de artistas invitadas como Liliana Porter, Ana Tescorni, Alicia Mejaigascue y Yuyo Noé. Y cada vez que recorro sus páginas encuentro más guiños, claves secretas compartidas, complicidades, parentescos, redes de afectos que hilan y enhebran sus evocaciones y sobre todo sus amores literarios en las 2 orillas del Río de la Plata que nos separa y nos une y todas sus ramificaciones planetarias. En realidad son 3 libros o álbumes o algo que no es fácil definir. El primero es de personajes, el segundo es de figuras, niños y niñas, detectives, dúos y personajes secundarios. El tercero es de temas, desiertos, invenciones, bestiarios, pasiones y muertes. O sea, una clasificación tan rigurosa como aquella de los animales fantásticos que encontró Borges en una antigua enciclopedia china de conocimientos benévolos. Este es un libro extraño, es un libro raro. En primer lugar, es un libro pensado para ser raro, para que sea difícil de encontrar, de comprar, de consultar en una biblioteca. Creo que está pensado para circular de mano en mano, como secreto compartido, ampliando la red de cómplices. Y eso me encanta. Bueno, me encanta porque además me siento un poco cómplice de ese mundo extraordinario de grandes escritores y artistas, aunque sea un poquito decolada, como doble agente rioplatense con mi Tabaré. Pero esa red de complicidades hace de este libro algo indescriptible e inagotable. Personajes y figuras, etimológicamente, son muchas cosas. En primer lugar, personaje, personae, la máscara con que en el teatro griego se dio lugar al concepto de persona, nada menos, como ser único que se enmascara y se completa con las prendas con las que cubre su cuerpo cada día y cada noche.
En segundo lugar, figuras, refiriendo al arte de modelar, de dar forma, plasmar una forma que remite a un ser o a una cosa del mundo real, representar, retratar, crear imágenes. Esas etimologías nos remontan al origen de una de las obsesiones de los seres humanos, la que alimenta tanto el origen de las imágenes como todas las tecnologías que se siguen desarrollando para que seamos cada vez más narcisos. El retrato, y en particular el propio retrato, el del mito de Narciso y el de las selfies. Este es un libro de retratos, pero también de autorretratos. Escritores, artistas que escriben, dibujan e interpretan personajes creados a su vez por otros escritores y artistas admirados, amados, venerados, recordados a la distancia, con las deformidades que la distancia impone, y tal vez ocupando las largas horas de la pandemia, volviendo a leer las bibliotecas, hurgando en ellas, siguiendo el hilo de Ariadna de los retratos recordados. Son retratos literarios hechos de palabras y transcriptos a imágenes en una sucesión que adivinamos que va a seguir, como en un laberinto borgiano, invitando a nuevas miradas e interpretaciones. Yo estoy segura de que va a seguir. Gracias. Buenas noches. Gracias por la concurrencia en estas condiciones adversas. Muchas gracias. Bueno, recordé mientras Laura hablaba una frase que leí de César Aira, que dice que los chicos pueden dibujar cualquier cosa porque no saben dibujar. Claro, los chicos inventan cualquier cosa y no están inhibidos por el hecho de tener que saber dibujarla. Directamente la dibujan, ¿no? Contrariamente a eso, el problema de quien tiene que dibujar personajes es que sabe dibujar y sabe lo que tiene que dibujar. Es un gran problema. Pero aparte de eso, voy a hablar del libro como si recién ahora lo hubiera visto. De hecho, yo llegué al libro cuando estaba prácticamente hecho. Digo hecho porque no sé si estaba completamente diseñado, y entre esa situación de hacer el libro, pensar el libro y diseñarlo, hay una distancia complicada, muy complicada por el carácter del libro, que de algún modo Laura definió muy bien, y por su peculiaridad y su dificultad, ¿no? Una dificultad técnica y semántica, en el sentido de cómo se combinaría en un ejemplar esta cuestión de la ilustración o el dibujo o la imagen cerca del texto a la cual que le corresponde, ¿no es cierto? Que parece muy sencillo en realidad porque hemos visto infinidad hay una tradición, un linaje infinito de libros con ilustraciones, ¿no? Diría libros ilustrados, expresión que nunca me gustó demasiado, porque me parece que el libro con ilustraciones, decirlo así, implica una especie de escisión que es medio fatal entre el texto que como tal sería irrepresentable y la imagen que como tal es completamente autónoma. Sin embargo, vuelvo a decir, hay una tradición fenomenal, histórica, del libro con ilustraciones, ¿no? Es decir, el con me parece que habla de una convivencia, no de una imbricación fatal, ¿no? Bien. Esa convivencia es, como se sabe, consecuente y al mismo tiempo provisoria, ¿no? Pero la paradoja es que en esa provisoriedad, los dos términos de esa ecuación, digamos, son muy sólidos y están muy consolidados. No son nada provisorios. Y si lo son en el sentido del lenguaje, no tanto de la estructura, ¿no? Entonces, de nuevo, esa cuestión de diseñar lenguaje, uno diría contenido y estructura, es muy compleja. Entonces yo menciono muy especialmente a Paula Ripesi por el trabajo que hizo y por la decisión además de hacer el libro como en formato, digamos, panorámico, ¿no? Panorámico como se entiende en el cine, digo, ¿no? Más bien
apaisado, ¿no? Esa es la palabra. Entonces eso le permite que convivan en una doble página, elegante y cómodamente, la imagen y el texto, ¿no? Entonces se genera esa especie de fluidez entre ir a ver la imagen y leer casi en el mismo acto y no tener que dar vuelta a la página, digamos, como hubiera sido en el caso de un libro convencional, en el sentido que ya sabemos, ¿no? Bien. Pero hubiera sido también igualmente feliz. Pero este es muy especialmente eficaz, esa decisión, ¿no? Pero al mismo tiempo están después los textos, ¿no? Que a mí me generaron la idea de que el lector, que ha leído seguramente muchos de los libros cuyos personajes, situaciones, figuras y temas están, digamos, catalogados, aunque no es la palabra más feliz, en este libro, ha sido reconstruido por este libro, porque los textos a los cuales que han desarrollado los autores no son meramente el típico texto neutral de un diccionario, ¿no? Son textos que tienen muchas riquezas de niveles, ¿no? Entonces son casi reescrituras microscópicas, digamos, ¿no? De todos estos personajes, temas, situaciones o figuras, como un poco en la nomenclatura del libro se encarga de dar. Entonces, de repente veo que, leyendo esos textos, ¿qué hay? Hay microscópicamente o moderadamente o proporcionadamente, hay ensayo, hay glosa, la vieja escuela de la glosa, ¿no? Hay crítica, una crítica fenoménica, una crítica eventualmente sociológica, crítica de carácter, y hay una especie de referencia poética, ¿no? Sin hacer de eso el centro del texto, ¿no? Es decir, ha habido como una especie de dinámica muy fértil y muy heterogénea entre los autores que aportan heterogeneidad ya a un campo que lo es, ¿no? Porque me parece que es una nomenclatura que es rigurosa y laxa al mismo tiempo. Una nomenclatura que, como decía Luis, pareciera requerir otras entradas que llegarán o no llegarán. Pero eso es una virtud del libro, ¿no? Hacer añorar aquello que no está citado, pero que está en la hipótesis de esa lectura de ese campo, ¿no es cierto? Ahora, después está la cuestión de las pinturas, ¿no? O de los dibujos. Y digo, justamente, ¿no? Cuando las vi colgadas, pensé que en un momento dado esas ilustraciones se habían convertido en pinturas. ¿En qué sentido? En el sentido más pedestre de que están colgadas en una pared, ¿no es cierto? Están colgadas en un marco, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, uno diría, bueno, sí, pero la pictoricidad está en el hecho, no está en el modo de montaje, ¿no es cierto? Bien, entonces, de nuevo, ilustración, dibujo, pintura, ambas tres situaciones se han dado de manera estratégica en el trabajo de Noemí Parado, María Pinto y Marcela Mota. ¿Por qué digo esto? Porque parecería haber una retórica de la ilustración, si la consideramos como una escuela sólida o demasiado consolidada. Y después parecería que la pintura, la pictoricidad, tiene una especie de situación de autonomía absoluta. Sí, efectivamente también podríamos aceptar que lo es. Y después está el tema del dibujo, ¿no? El dibujo que sería como más eficazmente descriptivo, en el sentido naturalista de la palabra, si estamos pensando en describir personajes. Ahora, me parece que ellas tres han aprovechado lo que hay que aprovechar de esos campos y los han liberado, ¿no? Es decir, hay una sensación de enorme dinámica gráfica en el trabajo de las tres, más allá de las características peculiares que pudiera tener el trabajo de cada una, ¿no? Entonces, y ahí de vuelta está la cuestión que yo pensé cinematográfica, ¿no? Es dificilísimo de repente concentrar en una imagen un personaje, sobre todo un personaje que es desarrollado en el texto o en la alusión al texto, porque también tenemos que pensar que el lector está pensando en el personaje del libro mientras está leyendo la referencia a ese personaje del libro, ¿no? Entonces hay como una especie de situación poliédrica allí. Entonces quien ilustra o quien va a trabajar ese personaje se enfrenta frente a este dilema polisémico, por así decirlo, ¿no? Y no le importa tanto porque sabe que va a encontrar, como diría Godard, la imagen justa. La imagen justa. Que la imagen justa no es tanto un hallazgo, sino una decisión. Las artistas han decidido cuál es la imagen justa en cada caso. Y eso no es una interpretación, eso se nota.
eso se nota, ¿no? Es decir, la imagen justa significa que algo equidistante entre la lectura del personaje original, la lectura del texto y el personaje propiamente dicho, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, hay en esas ilustraciones, hay cuestiones de ambientación, ¿no? ¿Cuánto del carácter del personaje depende de elementos de lo que se llamaría la utilería del personaje? ¿Eso dónde está? ¿Está en el texto del libro o está en el texto original? No sabemos. Está en la imagen. Está en la imagen. Después podemos pensar locaciones. Las locaciones están y no están. Están en la imagen. Y así, ¿no? Y así podríamos seguir. Y después Luis habló de lo profano, ¿no? En algún momento. Está la cuestión de la fidelidad, ¿no? De la profanidad o de la sacralidad, ¿no? Es decir, si tengo que ilustrar, debo someterme a una especie de idea sacralizada del personaje, que tampoco está en ningún lado, pero digo, es como si el personaje fuera de algún modo intocable en el texto y yo lo voy a tocar en la imagen, ¿no? Entonces, tengo que ser un poco profano. Y al mismo tiempo tengo que someterme al personaje. Me parece que las tres han logrado ese equilibrio de ser, al mismo tiempo, profanas, de haberle faltado el respeto. Uno diría, ¿a qué? Sí, a ese personaje que está en el imaginario de todos. Alguien dijo que esto ya era de todos. Efectivamente, los personajes ya lo eran. Los personajes ya eran de todos y ahora estas tres artistas lo han hecho propias y sin embargo lo devuelven a ese universal con esta especie de polisemia que han logrado, ¿no es cierto? Siempre me parecía a mí dificilísimo eso, ¿no? Muy difícil. Y uno podría pensar que lo digo porque yo no tengo esa técnica, no tengo ese oficio, efectivamente. Puede ser que lo diga, que me parezca todavía más difícil, pero créanme que lo es. Lo es en cualquier caso. Bueno, ¿qué más podríamos decir? El libro es excepcional también porque creo que no existe un libro con este proyecto. El único que yo conozco cercano con un proyecto semejante, ¿no? Es la antología temática de poesía argentina que hizo la Facultad de Filosofía y Letras. Es el único libro que yo conozco con esta ambición, ¿no? Y es una ambición, uno diría, enciclopédica, pero también de gran apertura, de apertura estratégica, ¿no? Es como decir, es cuestión de seguir ampliando la mirada, ¿no? Y seguir encontrando más personajes, más situaciones, más escenarios, intactos en este libro, porque justamente no podía tenerlos todos, ¿no? Pero me parece que de nuevo el libro llama a una especie de mirada abierta en cuanto a la concepción de ese universo, ¿no es cierto? Y otra última cosa es, en las ilustraciones hay una muy extraordinaria síntesis o amalgama entre el momento, el carácter y el personaje, ¿no? Es decir, ¿qué es un personaje? ¿Es un retrato, como decía antes Laura? ¿Y qué es el retrato? ¿Es un instante en el tiempo o es un análisis universal caracterológico? Para ese retrato o para la definición de ese personaje, ¿cómo se llega? Ellas han aportado una especie de teatralidad. Cada escena es un acto, es un pequeño acto de carácter. Hay un manierismo, sin que esto implique la devaluación que tiene habitualmente la idea de manierismo, ¿no? Manierismo como escuela. Hay un manierismo. Ahora, ¿cómo eligieron esa manera? ¿Cómo eligieron la manera de que con una manera se construyera un carácter? No, la respuesta no la tengo, pero está en el libro. Y después habría que pensar que estamos viendo una retratística de carácter, en el sentido de que un carácter es algo que permanece, o es un retrato coyuntural. Es un retrato de ese personaje en ese momento o en un momento. O bien un momento es también implica un carácter más universal. En fin, son estas cuestiones que el libro me ha suscitado. No voy a por eso a leer lo que describí antes, pero de nuevo felicito a los autores y a los responsables y espero la parte 2. Bueno, me gustó la palabra complicidad, la palabra decisión. Sí, el libro es una decisión.
no hubiera sido posible sin Maxi, sin Gise y sin 17 Grises, pero a veces he regalado algún libro, digo, en la feria, vi una chica, Mercedes Roffé creo, y después otra chica de París, y después España y una de Italia. Y entonces dijeron, este libro solo se hace en la Argentina. Y es cierto, este delirio, esto solo se hace acá. Y no hay otra posibilidad que se haga en ningún otro lugar. Solo eso. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias a todos. Vamos a tomar algo.